cáncer. Se estima que para el 2030 alcancen los 12 millones. Es una pandemia que nos está matando día a día. Pero al mismo tiempo en Cuba desarrollan un producto con el veneno del alacrán que sin querer se ha convertido en la solución para muchos. Tenemos pacientes con una respuesta muy positiva, con diferentes tumores, incluso tumores agresivos. Miles alrededor del mundo afirman haber sido curados con este veneno. Costa Rica no es la excepción. El tumor está eliminado. Yo he sido ya declarado. El cáncer es la enfermedad más letal del siglo XXI. Su forma de comportarse, desarrollarse, atacar y en muchas ocasiones acabar con la vida de las personas la hace en este momento el principal problema en salud de nuestros días. La célula cancerosa se diferencia de la célula normal en su rápido ritmo de crecimiento y proliferación. Se ha visto que este tipo de célula tumoral en muchas ocasiones crea un mecanismo de autoprotección, de autodefensa para ciertos tipos de tratamientos. Ese es el desafío primordial, al no ser una enfermedad que se comporte siempre de la misma forma. Aunque en el pasado este animal era considerado letal para los humanos, hoy se ve como un aliado. Todo inició a finales de los 80 en la provincia de Guantánamo, donde algunos biólogos y médicos se interesaron en las propiedades que desde años atrás le atribuían al animal los habitantes de la zona. Propalurus junceus es una especie de alacrán que solo existe en Cuba. El veneno de este arácnido está compuesto por varias sustancias: agua, sales, péptidos y proteínas. Nos dimos a la tarea de replicar todas estas condiciones ambientales que permitieran el mantenimiento de los escorpiones y a partir de la obtención de un veneno con las características requeridas para el tratamiento del cáncer como cura. Los péptidos del alacrán son pequeñas proteínas entrelazadas que, entre otros beneficios, cumplen una función citotóxica, es decir, la misma que realiza la quimioterapia al desaparecer los tumores, pero sin los efectos secundarios tan severos y con un costo mucho menor. El descubrimiento de estas propiedades en el veneno implicaron un tiempo relativamente largo de investigación. A partir de ahí nos dimos a la tarea, primero, de desarrollar todos los elementos que podían permitir el mantenimiento en cautiverio de los escorpiones y la obtención de veneno, las pruebas preclínicas. El veneno entra en el organismo y es totalmente selectivo. Solo ataca las células enfermas de cáncer. Y provoca, ya una vez dentro de las células, modificaciones en el núcleo de la célula que conducen a la muerte celular, ya sea por el mecanismo de necrosis, que es el mecanismo de toxicidad celular, como por el mecanismo de apoptosis, que es el mecanismo de muerte celular programada. El péptido aislado del veneno del alacrán consigue poco a poco lo que durante muchos años los médicos han buscado: detener el crecimiento del tumor. Y de acuerdo a la respuesta que hemos apreciado en estos estudios, se aprecia reducción del tumor en un periodo Lo logra de dos formas. Primero le elimina la irrigación sanguínea y luego detiene el crecimiento de la proteasa, una enzima que funciona como membrana de todos los tumores cancerosos. Es esta sustancia la que le permite al cáncer crecer y multiplicarse hasta causar la muerte. El producto además posee efectos analgésicos, por lo que también alivia el dolor intenso del paciente con cáncer, así como un equilibrio general de su sistema inmunológico. Estamos en el alacranario ubicado en la provincia de Villa Clara, a 300 kilómetros de La Habana. En este laboratorio se extraen mensualmente casi 2 litros de veneno, con el cual se pueden producir millones de dosis de este medicamento. La forma de extracción es muy sencilla, rudimental pero efectiva. El especialista está realizando el proceso de extracción. El procedimiento es relativamente sencillo, consiste en atrapar el escorpión con las pinzas y aplicar pequeños pulsos eléctricos continuos que permiten la extracción del veneno. Este es un proceso
reconocido como el más noble de los que están descritos para la obtención de veneno, de forma tal que nos permite utilizar los escorpiones por periodos relativamente largos de tiempo sin que constituya un trauma significativo en los animales. A estos animales se les extrae el veneno cada 3 semanas durante 2 años, aunque podrían durar más tiempo en los laboratorios. Se les libera para salvaguardar su integridad. A partir de esto se ha desarrollado toda una tecnología que permite la alimentación continua, el suministro de agua y a partir de ahí la obtención de veneno con una calidad farmacéuticamente aceptable. Así es como se logra producir el medicamento cubano llamado Vidatox 30TH, una sustancia homeopática desarrollada tras años de investigación. Hay una serie de tumores son muy agresivos que apuntan a apreciar resultados en las personas. Como todo producto homeopático tiene muchos detractores, tanto en la misma Cuba como en el mundo entero. A pesar de eso, según los investigadores, las miles de personas completamente curadas de esta enfermedad han sido su principal prueba de efectividad. Tenemos una respuesta especialmente buena, por ejemplo, en las metástasis pulmonares. Tenemos especialmente resultados en el cáncer de páncreas, que es un tumor que hoy día tiene muy mal pronóstico a pesar del tratamiento específico. Tenemos especialmente buenos resultados en los tumores cerebrales, incluso en niños. Las posibilidades serán mínimas, porque yo que he pasado por tantos casos similares, este era el caso más serio. De los pacientes diagnosticados con este tipo, 90% pierden su vida a pesar de la quimioterapia y la radioterapia. El de Don Marino, específicamente en la cabeza del páncreas, no tenía mayores posibilidades. Con apenas 55 años, este tumor empezaba a escribir la sentencia de muerte de este empresario y abogado. Escuché algunas palabras que nunca quise escuchar en mi vida. Esas palabras fueron: busque un oncólogo de manera urgente. Su prima fue el canal por medio del cual Don Marino adquirió el producto. Ella, luego de perder a 4 familiares por este mismo padecimiento, decidió buscar una alternativa. Entonces ya había tenido experiencias que únicamente los medicamentos tradicionales, únicamente la quimioterapia, la radioterapia, no eran suficientes. Yo misma me estaba sintiendo sola, me estaba sintiendo que se están muriendo todos. Luego de tomar religiosamente 10 gotas del veneno 3 veces al día, el tumor desapareció. El tumor está eliminado. Y yo he sido ya declarado libre de cáncer. Ya fui declarado libre de cáncer. ¿Cómo explica la ciencia eso? Con mucha frecuencia se recurre a este recurso como última opción, y esto realmente considero que ha interferido con nuestros resultados. En el caso de Don Marino, haber llegado a tiempo le salvó la vida. No cambien la estrella. Brian Ruiz, ¿qué va a hacer Brian Ruiz? La estrella En Cuba se habla de todo. El fútbol no es la excepción, pero mientras algunos pasan su tiempo debatiendo sobre deportes en el Parque Central, en sus laboratorios se gestan nuevos productos. La Biofam, una de las principales farmacéuticas de la isla, desarrolla con el mismo veneno medicamentos cada vez más potentes. Van a ser mucho más efectivos en un corto plazo de tiempo. Según las preclínicas que hemos desarrollado, según los estudios que hemos desarrollado, hemos visto reducciones del 90% del tamaño del tumor solamente en 9 días. Estas reducciones sucedieron en ratones que fueron irradiados para que presentaran metástasis. Los resultados fueron asombrosos. Cánceres de mama, cánceres de pulmón, cánceres séptico-uterino. Estamos hablando de los cánceres que aparecen encabezando la lista de los principales cánceres que tienen incidencia en el ser humano, tanto en hombres como en mujeres. El nuevo péptido llamado RJLP14 es un descubrimiento que para los cubanos marcará un hito en la medicina mundial, que por primera vez se identifica este tipo molecular.
Esto es una molécula que no tiene antecedentes y no tiene comparaciones estructurales con otras moléculas que están en diferentes fases de desarrollo experimental, investigaciones experimentales preclínicas en el mundo. Vamos a hacer una pausa y al regresar conoceremos el caso de Leandro, un niño cubano que sobrevivió al cáncer de cerebro. Una pequeña isla del Caribe, con apenas 11 millones de habitantes y un bloqueo económico de los Estados Unidos, lucha por avanzar en la adversidad. Antes de la pausa vimos como del veneno del alacrán se han podido extraer una serie de péptidos con una función similar y mejor que la quimioterapia, pero sin los efectos desastrosos que lo consumen. Este producto no detuvo la investigación en la isla, sino que la intensificó y ahora trabajan en nuevos compuestos y más fuertes, utilizando siempre la misma materia prima. Entre esos estudios se encuentra una serie de péptidos que en fase de prueba le han devuelto la esperanza a muchísimas familias. No tenía estabilidad, se sentaba a ver la televisión y era como si estuviera en un balancín meciéndose, porque no. Y después empezamos a notar en él que la cabecita se le iba hacia un lado. Él todo lo que comía lo vomitaba y a raíz de eso vinieron los dolores de cabeza. A veces cuando él vomitaba me decía, ya me siento bien, parece que esa presión le bajaba. Leandro, por escasos 5 años, padecía cáncer en el tallo del cerebro. El tallo cerebral es una estructura muy importante del cerebro. Es la estructura que, digamos, une el cerebro anterior de la médula espinal y los nervios periféricos. Ya en ese entonces, Leandro no comía, no hablaba, no caminaba. Realmente da muy pocas opciones, precisamente por lo agresivo que son y por la porción del cerebro que afecta. Los médicos no le daban un diagnóstico prometedor. Sus padres iban poco a poco perdiendo la esperanza al ver a su hijo postrado en una cama. Solamente se preparaban para lo peor. Todos los días amanecía pidiéndole a Dios para que eso no sucediera. Y sentíamos que había momentos en que los médicos temían darnos los buenos días, porque era como aquello que decían, ¿y ahora qué le decimos a los padres? Por recomendación de la neurocirujana llegaron a la Biopharm, jugándose el último chance. Ahí decidieron aplicarle uno de los nuevos productos para su investigación. Leandro lo empezó a tomar en octubre del 2011. Y en diciembre, cuando hacen el primer chequeo, después de eso, ya el tumor había empezado a reducir, tomando solamente la toxina del alacrán, este medicamento. Como Leandro, hay millones de cubanos que tienen una segunda oportunidad de vida, gracias a los avances científicos en avance. En Costa Rica, Vidatox ya fue registrado ante el Ministerio de Salud como un producto homeopático para coadyuvar en los efectos del cáncer. En un convenio entre el gobierno cubano y la empresa privada, se está empezando a vender en ciertos establecimientos del país. Pero su llegada no ha sido pacífica. La polémica en torno a la efectividad y la falta de estudios clínicos a largo plazo es un tema que no termina de convencer a los oncólogos costarricenses. La Habana no descansa. El baile, la cultura y la celebración son permanentes. A
escasos kilómetros de esta mágica ciudad se encuentra el Centro de Ingeniería Molecular. Aquí se producen otras vacunas contra el cáncer de pulmón, de cuello y cabeza. Estamos fabricando hoy anticuerpos monoclonales, diferentes tipos de anticuerpos monoclonales y diferentes tipos de proteínas recombinantes bajo las más estrictas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estos productos biofarmacéuticos son en este momento comercializados en más de 28 países alrededor del mundo con resultados excelentes. Todo medicamento debe pasar por determinadas pruebas antes de su aprobación, que es un proceso muy importante desde el punto de vista ético a la hora de desarrollar un producto. El polo científico de Cuba, integrado por 25 laboratorios, encargado de producir alrededor de 200 medicamentos que generan anualmente más de 400 millones de dólares al país. No hay nada que pueda determinar que la persona que tiene dinero para pagarte la escuela o pagarte la universidad sea más o menos inteligente que el otro que no tiene dinero para hacerlo. Y esa posibilidad logra que todo el mundo pueda participar, entonces surgen los talentos. Aunque los logros son palpables para el doctor José Antonio Fraga, sobrino mayor de Fidel y Raúl Castro, el impacto del bloqueo de Estados Unidos ha retrasado la comercialización de estos productos. Financiera severa, incluso bancos que han estado haciendo transacciones normales grandes sumas de multa, que lógicamente tiene un solo propósito, que es ayudar a Cuba a seguir aislando al mundo. Cuba tiene muchos significados. Para algunos es sinónimo de dignidad, para otros es baile y música. Pero más allá de todo eso ha representado una segunda oportunidad de vida para muchísimas personas alrededor del mundo. La gran pregunta es si esta es la cura definitiva contra el cáncer. Para Leandro y Don Marino lo fue, pero para los médicos cubanos aún falta camino por recorrer, pero se siguen dando pasos de gigante en esa dirección. A seguir.